Contabilidad, elementos, clasificación y estudio de las principales. El presente video constituye una ampliación del material proporcionado en el estudio general de la cuenta y el estudio particular de las principales cuentas. Tiene por objetivo el poder solventar algunas dudas o tratar con mayor amplitud algunos puntos del tema que considero pudieran tener, teniendo en cuenta mi experiencia de cuando fui estudiante de contaduría y me enfrenté por primera vez a... Para hablar de la cuenta es muy útil ubicarnos en un escenario realista. Pensemos en las actividades que dentro de los negocios desarrollan las empresas, ya sean de gran tamaño o las de un solo propietario, pudiendo ser grupos corporativos, empresas familiares o de autoempleo. Todos ellos necesitan conocer su situación financiera a efecto de saber si su inversión le está redituando y el poder tomar decisiones. Para que esto ocurra, se emplea una herramienta que recopila, registra, procesa y genera información en forma de estados financieros que informan sobre la situación financiera del negocio, los resultados de su operación, las modificaciones al patrimonio y el origen y la aplicación de los recursos. Normalmente, en una empresa, en el día a día se suscitan una gran variedad de transacciones comerciales. Pongamos un ejemplo. Pensemos en una papelería y el propietario se encuentra con una existencia de mercancías, así como cierta existencia de efectivo en caja. Llega un cliente, le realiza una compra y se la paga en efectivo. ¿Qué es lo que sucedería con esta operación? Por una parte, ve disminuir las mercancías que tiene para vender, dada la operación que acaba de realizar. Por otra parte, va a ver que su existencia de efectivo se va a incrementar. Más tarde, se encarga de pagar la factura de luz del local. Y el registro de estas operaciones en la contabilidad, lo que seguramente significaría que no pudiera controlar el efectivo disponible, pudiendo sufrir desabastecimiento. Llevar un registro que, como ya dijimos, debe ser sistemático de sus operaciones. Luca Pacioli nos deja una frase muy importante: disponer en buen orden toda su hacienda a fin de que, con brevedad, pueda tener noticia en cuanto a su débito como a su crédito, que a otra cosa no atiende el comercio. Y esta parte entre las otras es utilísima, ya que sin el debido orden en la contabilidad, imposible le sería dirigir sus negocios y sin ningún reposo su mente estaría siempre en gran trabajo. ¿Qué es lo que hace la contabilidad? En resumen, con el ejemplo que acabamos de dar, vemos que la empresa realiza una serie de operaciones. Estas operaciones deben ser registradas de manera sistemática y ordenada. A partir de este registro se procesa esa información que nos va a generar los estados financieros relativos a la situación financiera de la empresa, así como a los resultados de la operación. Las transacciones que realiza el negocio necesariamente tienen que ser agrupadas de acuerdo a su naturaleza para identificarlas. Característica homogénea o alguna afinidad que las pueda conjuncionar, y esto son las cuentas. Se denomina cuenta a la agrupación metódica y sistemática de transacciones similares bajo un mismo título común y apropiado. Otro concepto que tenemos es que es el registro donde se anotan ordenadamente los aumentos y disminuciones de un valor o concepto como consecuencia de las diferentes transacciones u operaciones practicadas por un negocio. Los elementos de la cuenta. En primer lugar, tenemos el diagrama, que también es conocido como esquema T o de mayor. Se representa en forma de T mayúscula. Antiguamente se solía llevar el registro en unos libros empastados, en donde se utilizaban ambas partes de la página y se formaba la T.
¿Ok? Los elementos de la cuenta. Primero que nada tenemos el nombre. Cada cuenta debe diferenciarse de las demás y su nombre debe ser fijado en función a la naturaleza de las operaciones que agrupa. Por ejemplo, tenemos la cuenta de caja, que se refiere al efectivo que maneja un negocio de manera inmediata, es decir, la existencia de numerario. Luego tenemos el lado del debe, que es el lado izquierdo. Estos movimientos representan todo lo que recibe la empresa o cuenta. En ese lado se registran lo que se llaman débitos o cargos. Luego tenemos el lado del haber. Corresponde al lado derecho de la cuenta. Representa todo lo que otorga una empresa. En este lado se van a anotar todos los movimientos que se conocen como abonos o créditos. Después tenemos el movimiento deudor, que es la suma de los movimientos en el debe, es decir, de los cargos o débitos. Después tenemos el movimiento acreedor, que es la suma de los movimientos en el haber, es decir, de los abonos o créditos. El saldo deudor ocurre cuando los movimientos deudores son mayores que los acreedores. El saldo acreedor sucede cuando los movimientos acreedores son. A continuación hablaremos sobre la clasificación de las cuentas. ¿Okay? Las cuentas contables se clasifican en dos grupos según las transacciones de la empresa. ¿Okay? Tenemos por tipo de transacción dos grupos principales, las cuentas reales y las cuentas nominales. Las cuentas reales se representan en el balance general o estado de situación financiera. Las cuentas nominales se representan en el estado de resultados. Las cuentas reales se les denomina así porque siempre están abiertas por más de un periodo contable, conservando sus saldos. Por lo general, este tipo de cuentas son utilizadas en el estado de situación financiera. En estas cuentas contables se encuentran las subcuentas principales siguientes: las de activo, las de pasivo y las de capital. A continuación, estudiaremos brevemente los tres grupos. De activo se clasifican de acuerdo a la disponibilidad de efectivo o a su fácil conversión en este. Las tenemos circulantes, no circulantes y otros. Dentro de las cuentas de activos circulantes tenemos las disponible y las realizable. Las disponible reciben este nombre porque estas cuentas representan efectivamente valores monetarios, o sea, dinero con el que cuenta la empresa. Por ejemplo, las de efectivo, también llamadas caja, los fondos de caja, como pueden ser los fondos revolventes, las cajas chicas, etc., etc., o las cuentas bancarias. La realizable es todo aquello que se puede convertir en el corto plazo en efectivo. Las cuentas por cobrar, es decir, el importe de las ventas a crédito de los clientes, otros pagos que le hayamos hecho a terceros y por los cuales vayamos a recibir algún servicio, como es el caso de las cuentas de deudores, los inventarios, los documentos por cobrar. Okay. Dentro de las no circulantes tenemos al activo fijo y al activo intangible. El activo fijo está representado por todos aquellos bienes que tiene la empresa que le sirve para la realización de su actividad preponderante, pero no están ahí precisamente para ser comercializados o para que a partir de ellos se preste algún tipo de servicio, como por ejemplo los terrenos, los edificios, la maquinaria y el equipo. Y tenemos el no circulante, o también llamado el grupo de los intangibles o de los cargos diferidos, como por ejemplo los gastos preoperativos. Un ejemplo para que entendamos esto: pensemos en un local que nosotros, para poder
brindar un servicio o realizar una comercialización, decidimos darle cierta presentación y acondicionarlo para poder prestar dicho servicio. Entonces, todos los gastos que incurramos en el periodo previo a que iniciemos la prestación de servicios se conocen como gastos preoperativos. Las patentes, los software, también entran dentro de estos grupos. Y por último tenemos el grupo de otros activos, que básicamente son los de largo plazo. Tenemos aquí de manera más amplia, se puede ver la clasificación o varios ejemplos de cuentas de cada uno de los grupos. Este es en el caso del activo circulante. El caso del activo no circulante. La clasificación del pasivo, de acuerdo a su grado, a su temporalidad de exigibilidad. Tenemos el de corto plazo y el de largo plazo. El de corto plazo, pues son todas las deudas y obligaciones que tiene que solventar la empresa en el periodo menor a un año, y el de largo plazo cuando estas obligaciones son exigibles en un periodo mayor a un año. El capital contable. El capital contable básicamente tiene dos grupos, el capital contribuido y el capital ganado. El capital contribuido es todo aquello que aportó el accionista o el propietario al momento de iniciar operaciones. Y no solo eso, si con posterioridad al inicio de operaciones va efectuando otras aportaciones para efecto de que la empresa vaya creciendo, por ejemplo, las inversiones que haga para abrir otras sucursales y que requiera ciertas aportaciones de capital, todo eso se conoce como capital contribuido. El capital ganado es el resultado de nuestra operatividad, ya sean ganancias o ya sean pérdidas. El grupo de las cuentas nominales. Las cuentas nominales reciben este nombre porque se cierran cada vez que se finaliza el periodo contable. Cada inicio de ejercicio partimos de cero. Son las cuentas a partir de las cuales determinamos el resultado de operación. ¿Y cuáles son estas? Pues son los ingresos, los costos y los gastos. Las cuentas nominales las hay de dos tipos, acreedoras y deudoras. Acreedoras pueden ser ingresos operacionales y los no operacionales. Los ingresos operacionales son todos aquellos que derivan de la realización de la actividad preponderante de la empresa. Ventas, prestación de servicios, arrendamiento, dependiendo de cuál sea el giro de la empresa. Y los no operacionales son todos aquellos ingresos que recibamos por actividades extraordinarias, como pudiera ser la venta de un activo fijo. En el grupo de las deudoras tenemos los costos, que serían básicamente los de venta y los de producción, y los gastos de venta, de administración, y también hay gastos no operacionales. Imaginemos que la empresa tiene un préstamo y que de ella paga intereses. El pago de esos intereses sería un gasto financiero y por lo tanto, como no es propiamente derivado del giro preponderante de la empresa, se considera un gasto no operacional. Vamos a hablar rápidamente del comportamiento de la cuenta segura. Las cuentas de activo. Cuando reciben movimientos en el lado debe, aumentan su valor. Cuando reciben movimientos en el lado del haber, disminuyen su valor. El pasivo es todo lo contrario. Si les hacemos anotaciones en el debe, las estamos disminuyendo, y si les hacemos anotaciones en el haber, las estamos aumentando. En el caso del capital, tiene un comportamiento similar o más bien igual que las de pasivo.
Aumentan cuando anotamos en el haber el importe de las aportaciones y las utilidades. Disminuyen cuando los socios retiran esas aportaciones o cuando la empresa tiene pérdidas. En el caso de las cuentas nominales, ya dijimos que las hay de dos tipos, las deudoras y las acreedoras. En las deudoras tenemos los costos y los gastos. Estas cuentas son de naturaleza deudora y por lo tanto van a aumentar por los movimientos que se registren en el lado del debe. Es decir, cada vez que tengamos costos o cada vez que incurramos en algún gasto, lo vamos a anotar en el lado del debe. Movimientos en el lado del haber cuando se reciba algún tipo de cancelación. O sea, por ejemplo, compramos mercancía, pero nos hacen algún descuento de esa compra. Eso va en el lado del haber. Va a ocasionar una disminución en el costo de ventas. También van a recibir el movimiento al final del ejercicio al momento de saldarlas. Pero esto lo vamos a ver con mayor amplitud en un tema posterior. Por otra parte, las cuentas de resultados acreedoras, que son las cuentas de ingreso, se incrementan cuando reciben anotaciones en el lado del haber, es decir, cuando recibimos ingresos, vamos a anotarlos en el lado del haber. Y van a disminuir cuando se reciben cancelaciones, devoluciones u otorgamos descuentos o rebajas sobre ventas. Eso lo vamos a anotar en el lado del deber y eso va a hacer que nuestra cuenta disminuya. Al final del ejercicio hay que saldar esta cuenta. El saldo de la cuenta lo vamos a anotar en el lado del debe para que finalice en cero. La última imagen nos muestra un resumen de lo que ya vimos. Las cuentas de activo aumentan con los cargos, disminuyen con los abonos. Las de pasivo y capital es todo lo contrario. Con los cargos disminuyen, con los abonos aumentan. Y las de resultados, dependiendo. Si son acreedoras, los abonos las van a incrementar y si son deudoras, los cargos la van a aumentar. Muchas gracias.